El aluminio es generalmente utilizado en productos donde la demanda de calidad y resistencia es muy alta. Esto también explica por qué la soldadura TIG es frecuentemente empleada en la fabricación de productos de aluminio. El aluminio es un material liviano, siendo su densidad solo 1/3 de la de los aceros. Por esta razón, el aluminio es utilizado frecuentemente para construcciones donde el peso total debe ser mantenido bajo. En construcciones tales como la de este avión, también se requiere que el material sea resistente, y el aluminio es un material resistente cuando está adecuadamente aleado. Ciertas aleaciones de aluminio pueden tener una resistencia a la tracción de hasta 700 Newton por milímetro cuadrado. Los elementos más comunes y utilizados como aliantes del aluminio son el silicio y el magnesio, aunque también se utilizan el manganeso, el cobre y el zinc. El aluminio tiene un amplio rango de aplicaciones. Es un material que no solo combina las importantes cualidades de resistencia y baja densidad, sino que además ofrece otras ventajas, tales como un alto grado de resistencia a la corrosión. La conductividad eléctrica del aluminio es muy buena. La excelente conductividad térmica del aluminio es utilizada en varias aplicaciones, tales como unidades de enfriamiento para equipos eléctricos. El oxígeno reacciona con el aluminio generando una capa fina de óxido de aluminio. Este le confiere la buena resistencia a la corrosión. El aluminio puro tiene un punto de fusión de 658 grados centígrados, mientras que el punto de fusión del óxido de aluminio es más de 3 veces más alto. Cuando se calienta una chapa de aluminio, el aluminio puro puede eventualmente comenzar a fundirse, mientras el óxido de aluminio permanece intacto sobre la superficie. Para lograr soldar entre sí dos chapas de aluminio, este óxido debe romperse o eliminarse. Si conectamos el electrodo al polo negativo de la manera convencional, logramos una transferencia de calor considerable. El material se funde, pero el óxido permanece. Si usted invierte la polaridad y conecta el electrodo al polo positivo y la pieza al negativo, se transferirá menos calor, pero cuando el material comience a fundirse, el óxido será efectivamente removido. En la práctica raramente se utiliza una conexión al positivo debido a que se genera mucho calor en el electrodo y el electrodo es sobrecargado. Combinando el efecto de una conexión del electrodo al polo positivo con el de una al negativo, usted puede obtener tanto una adecuada transferencia calórica como la eliminación de la capa de óxido. Por eso utilizamos corriente alterna. Dependiendo de la frecuencia de la fuente, estos cambios de polaridad se producen entre 100 a 100 veces por segundo, ideal para la soldadura de todos los tipos de aleaciones de aluminio. Un desarrollo posterior a la de la tecnología AC corriente alterna es el de las máquinas que emplean la denominada onda cuadrada. En lugar de una onda de voltaje sinusoidal, usted tiene una configuración de voltaje cuadrada que ofrece muchas ventajas, una de las cuales es la posibilidad de balancear la onda cuadrada. Las fuentes de poder AC de onda cuadrada permiten ajustar la forma de la onda incrementando tanto el campo positivo como incrementando el negativo según se desee. Incrementando el positivo le da a usted una mejor eliminación del óxido, mientras que incrementando el negativo le da mayor aporte de calor hacia el material y mejor penetración. Tal como en el caso de todos los tipos de soldadura, para ciertos espesores de las chapas debemos preparar la junta antes de comenzar a soldar.
En el caso del aluminio, para chapas de espesores inferiores a 4 milímetros, puede utilizarse una junta cuadrada sin preparación previa. Para espesores de chapas de 4 milímetros o superiores, debemos preparar la junta. El ángulo de las juntas utilizadas para aluminio debe estar comprendido entre 80 y 90 grados, siendo superior al utilizado en el caso de los aceros y aceros inoxidables. Como una regla en soldaduras de aluminio, las secciones deben estar siempre en un plano. En otras palabras, siempre utilizamos la denominación soldadura a tope. En la preparación y en el corte de los biseles pueden quedar rebabas o fragmentos de material. Por eso, siempre debemos eliminar las rebabas antes de soldar utilizando una herramienta adecuada. Debemos estar seguros de que las herramientas utilizadas son exclusivamente para aluminio. Siempre utilicen solo herramientas específicas para aluminio. Si usted desprecia una rebaba o realiza un trabajo desprolijo, esto puede afectar la pileta de soldadura y resultarle difícil lograr que la soldadura fluya suavemente. En la soldadura TIG de aluminio es imperativo mantener adecuadas condiciones de limpieza. El material debe ser manipulado de manera tal de que no entre en contacto con aceite o suciedad. Es extremadamente importante que el aluminio sea manipulado separadamente, es decir, que no entre en contacto con otros materiales. Para reducir la cantidad de óxido siempre presente, se puede cepillar la superficie con un cepillo de alambre. Recuerde que el cepillo debe ser utilizado solo para aluminio. Después del cepillado se formará una nueva capa de óxido. Por esta razón, la operación de soldadura deberá ser realizada inmediatamente después del cepillado y de la limpieza. Para la limpieza utilizamos solventes tales como acetona o metanol puro. Recuerden siempre de utilizar trapos limpios. Un trapo sucio, por ejemplo, con aceite, invariablemente contaminará el material. Es una buena idea limpiar también el metal de aporte. Después de la operación de limpieza, el material no debe ser nuevamente ensuciado. La mesa de trabajo debe estar también limpia. Desde este punto de vista, solo puede utilizarse guantes limpios cuando se manipula tanto el aporte como las piezas. Un soldador experimentado puede determinar fácilmente si el gas de protección es adecuado observando la línea de óxido que se forma a lo largo del borde de la soldadura. El gas utilizado para la soldadura TIG de aluminio es argón de alta pureza. La soldadura de aluminio requiere que el argón sea de 99,99% de pureza para que se obtengan resultados satisfactorios. En ciertos casos en los que se requiere incrementar la penetración y la velocidad de soldadura, por ejemplo en soldadura de filete o en materiales de gruesos espesores, es posible lograr el aumento necesario de la transferencia calórica utilizando mezclas de argón y helio. Para lograr que durante la soldadura de aluminio la protección gaseosa sea la adecuada, el flujo gaseoso debe ser superior que en el caso de la soldadura de los aceros inoxidables. Para la soldadura TIG de aluminio utilizamos corriente alterna. La intensidad de corriente debe ser de alrededor de 40 amperes por milímetro de espesor de la chapa. Una chapa de 3 milímetros de espesor requiere alrededor de 120 amperes, una corriente mayor que para un acero inoxidable o al carbono de espesor similar. La tabla de referencia nos dice cuál es el diámetro del electrodo a utilizar. Normalmente utilizamos electrodos de tungsteno puro. Podemos darnos cuenta por simple observación si estamos utilizando un electrodo del diámetro correcto. Si el ancho del cordón de soldadura es mayor que el diámetro del electrodo, este estará sobrecargado. En este caso, deberá cambiarse por otro de mayor diámetro. Con el objeto de mejorar el acceso y obtener un arco más direccional, por ejemplo en el caso de soldadura de filete, puede ayudar un cambio hacia un electrodo más fino. Los electrodos aliados con circonio tienen un punto de fusión mayor que los aliados con torio. De este modo permiten que para una dada corriente se utilicen menores diámetros. La alta conductividad térmica del aluminio debe ser tenida en cuenta cuando se suelda una junta en V. Es importante llegar hasta una profundidad que sea la adecuada y no que resulte una pileta de soldadura demasiado elevada. Un electrodo aliado con circonio de diámetro pequeño mejora la accesibilidad.
El problema primario en la soldadura de aluminio es el de la fisuración en caliente. Por esta razón, es importante una correcta selección del metal de aporte. Una regla básica es la de utilizar un metal de aporte genérico, sobrellado con silicio o magnesio, con el objeto de prevenir que el metal de soldadura sea susceptible a la fisuración en caliente. Hay excelentes tablas para ayudarlo a seleccionar el metal de aporte correcto. Hay una regla simple para seleccionar el diámetro correcto del alambre de aporte. La dimensión debe corresponder a la del espesor del metal base. Debe tenerse un cuidado especial si el material contiene cobre o plomo, debido a que el riesgo a la fisuración es especialmente alto con dichos materiales. Debemos recordar que en el punteo del aluminio el material debe fluir adecuadamente antes de adicionar el aporte. De otra manera, el aporte se fijará sobre la superficie de la chapa. Es también importante calentar ambos bordes de la junta. En el punteo del material, esto debe ser considerado. Los puntos nunca deben ser mayores que la soldadura terminada. Iniciamos el punteo en el borde de la chapa. Una distancia adecuada entre puntos es de aproximadamente 10 centímetros. Si tenemos un desplazamiento de los bordes, debemos localizar los puntos más cercanos uno de otro. El aluminio no presenta cambio de color cuando es fundido, por lo que es necesario estar muy atento de cómo se mueve la pileta de soldadura. Primero establecemos la pileta de soldadura. Cuando la pileta muestra signo de comenzar a descender de nivel, hemos logrado una buena penetración. Recién ahora adicionamos el metal de aporte. Este procedimiento se aplica a toda la operación de soldadura. La parte posterior de la soldadura muestra claramente cuando hemos obtenido una penetración satisfactoria. Para la soldadura TIG de aluminio, la longitud del arco debe ser de 3 a 5 milímetros. En este rango logramos un arco estable sin fluctuaciones. Es también importante que tengamos espacio suficiente para el alambre de aporte. El aluminio tiene tendencia a dejar porosidades en el cráter final. Si aún ajustando adecuadamente la función slope-down, pendiente descendente de la fuente de poder, todavía tenemos porosidades, podemos adicionar un aporte extra en el cráter final de esta manera. Por medio de este tipo de radiografía se ven las fallas. Esta soldadura contiene porosidades probablemente causadas por una incorrecta limpieza de las chapas. Esta placa indica una falta de fusión, probablemente debida a una inadecuada preparación de la junta. Una incorrecta manipulación en el hilillo del cordón de soldadura puede causar una contaminación con tungsteno del electrodo. Esto puede ser evitado usando una pieza de arranque y una fuente de poder con pendiente ascendente. Si sobrecalentamos el material, corremos el riesgo de que se fisure en caliente la soldadura. Algunas veces se emplean tratamientos térmicos. En este caso, una pieza fundida de aleación de aluminio está siendo reparada. Antes de comenzar, podemos utilizar el arco para comprobar cuál es el tipo de aleación que tenemos que soldar. Las aleaciones con silicio producen un arco blanco, mientras que en las aleaciones con magnesio el arco es verde. Una vez que hemos determinado cuál es el tipo de aleación, podemos elegir el aporte adecuado. Calentamos la pieza hasta la temperatura adecuada utilizando una llama acetilénica. La temperatura se controla por medio de lápices térmicos para verificar que se ha alcanzado el nivel correcto. Con el objeto de minimizar el riesgo a la concentración de tensiones después de la soldadura, la pieza debe ser enfriada lentamente, por ejemplo, aislándola con lana mineral. La soldadura TIG es utilizada primariamente cuando se requiere una soldadura de alta calidad. Aquí se está soldando un tanque a presión para un sistema de frenos de un vehículo.
Antes de soldar, las superficies de la junta son refiladas y el óxido es removido con un cepillo. Este robot tiene una velocidad de soldadura de 350 milímetros por minuto y una alimentación automática de alambre. Todos los tanques son inspeccionados visualmente y ensayados a presión antes de ser entregados. Esta cabina para instalaciones eléctricas está hecha de una aleación de aluminio con magnesio y silicio. Normalmente podríamos utilizar un aporte aliado con silicio, pero para obtener un color más parejo en el anodizado utilizamos un aporte aliado con magnesio. La contracción ocurre en todos los tipos de soldaduras, pero especialmente en la soldadura de aluminio. Aquí se está por soldar una defensa para un Jaguar. Debido al riesgo de contracción, es pretensada alrededor de 4 milímetros. Un modo de reducir la deformación es emplear el método especial de doble soldadura. Soldando simultáneamente a ambos lados del material, se logra que se contraiga a la misma velocidad de los dos lados, reduciéndose la deformación a un mínimo. Debido a que este tanque contendrá ácido, todas las soldaduras son radiografiadas. Ha sido determinado que la técnica de doble soldadura brinda los resultados más satisfactorios.